Vamos a continuar con ese mismo gozo y esa misma espíritu. Amén. Capítulo 22 de Salmos dice en el versículo 3. Pero tú eres santo. Amén. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Amén. ¿Cuántos pueden gozarse en las alabanzas que se merece el Señor? Amén. ¿Cuántos saben que Dios es todopoderoso? Aleluya. Dice una canción: hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Y hay salud, salud, sin igual salud en Jesús que murió. Hay salud, salud, sin igual salud en la sangre que Él vertió. Y hay salud, salud, sin igual salud en Jesús que murió. Hay salud, salud, sin igual salud en la sangre que Él vertió. Y alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan dio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Y alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan dio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Y hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Y hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Y hay salud, salud, sin igual salud en Jesús que murió. Hay salud, salud, sin igual salud en la sangre que Él vertió. Un aplauso al Señor que se lo merece. Apláudale con todo lo que tienes, porque ahí hay salud, porque Él habita las alabanzas de su pueblo. Él habita y hay sanidad, ahí hay victoria, ahí hay poder, ahí hay libertad, ahí hay liberación, ahí hay victoria en su alabanza. Abre tu boca y alábale, alábale porque Él vive, alábale porque es santo, alábale porque te tocó tu mente cuando tú estabas en pecado, cuando estabas en inmundicia, tú estás en tus dudas. Te trajo aquí a este lugar para decirte que hay poder en su nombre, que hay salud en su nombre, en lo que Él vertió, esa sangre que libera, esa sangre que llena, esa sangre que te levanta. Lo que te trajo aquí es su nombre, lo que te trajo aquí es su espíritu, para que tú le alabes en espíritu y en verdad, porque Él es fiel, Él es verdadero. Todo problema que tú tengas, dáselo a Él, porque en Él hay descanso, en Él hay salud, en Él hay victoria, y en Él vivimos, en Él tenemos nuestra vida, nuestra mente y nuestro poder. Por eso hay poder en ese nombre de Jesús. Por eso vengo a declararte que no hay otro nombre bajo la tierra que podemos ser santos, que podemos ser sanos, más que por el nombre
del Señor Jesús. Recíbelo esta mañana, recíbelo en tu mente, recíbelo en tu espíritu, recíbelo en tu vientre. No dejes que el clima, lo que diga la gente, pero tú clama al Dios viviente, porque las alabanzas en el trono, en el cielo, vamos a estar diciendo: santo, 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 santo. Y lo declaramos hoy en la tierra, así como en el cielo se va a hacer en la tierra, declarando que Él es santo, Él es digno de ser alabado, y no hay otro Dios. No hay otro Dios que te pueda liberar, que te quite los problemas, la ansiedad, la perversidad, tu ansiedad de tus problemas. ¿Cómo le voy a hacer? Dáselos a Jesús, dáselos a Dios, porque Él te ama. Tomen sus asientos esta mañana si puede. Dios es bueno, Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú, Señor, eres un Dios justo, un Dios bueno. Un Dios que sana y un Dios que restaura. Un Dios lleno de virtud y un Dios lleno de poder. Porque solamente hay poder y tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor, porque es grande lo que dice tu palabra. Porque tu fidelidad es grande. Porque no solamente hay un Dios y ese Dios es bueno. Es bueno. Vengo a declararte hoy que el permanece en Él no peca. Porque su simiente permanece en Él. Vengo a declararte que su fidelidad es grande a ti, para que tú lo recibas. Tú lo recibas esta mañana. Que toda duda sea removida de tu corazón, de tu mente. Todo lo que ha dicho la gente de ti, lo que dice la gente de ti, sea removido esta mañana. Y que sepas que Él es fiel. Él es bueno y Él es amor. Vámonos a Hebreos capítulo 4. Hebrews chapter 4. La fidelidad de vuestro Dios es grande. Ciertamente no hay otro Dios. ¿Lo tienen? Hebrews chapter 4. Can you hear me? Gloria a Dios. Bendiciones a todos los que están en las redes sociales y se están sintonizando esta mañana. Esperemos que Dios pueda tocar tu vida esta mañana. Dice la palabra en Mateo 11:23, creo que dice: venid a mí el que esté cargado y cansado, que yo os haré descansar. Tomar mi yugo, porque mi yugo es ligero. Amén. Mi carga es ligera. Dice aquí la palabra de Dios, la tenemos en Hebreos capítulo 4. Tenemos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Muchos dicen, Hebreos capítulo 4, versículo 1. Tenemos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, tenemos esa promesa de entrar al descanso. Por eso dice: venid a mí el que esté cargado y cansado, que yo os haré descansar. Esa es la promesa. Entrar en su reposo no es de tomarse un día de descanso en la naturaleza, es de descansar de una cosa que te lleva y que te lleva a ¿cómo se llama? Pereza, es pesado, es como la culpabilidad, es el pecado. El pecado es algo, por eso esa alabanza me toca mucho, que hay poder en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él derramó. Hay salud, hay poder, hay victoria en ese nombre. Dice: alguno de vosotros parezca no habiendo alcanzado. Nos ven aquí predicando y proclamando el evangelio y viviendo una vida apacible. Y hay gente que se queda viendo cómo puede uno llegar a ese descanso. Y dice aquí la palabra de Dios en el versículo 2: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Ese es el punto. Fe. Yo creo, pero la fe
para que sea fe no fingida, tiene que tener amor. Ese es el amor. No estamos hablando el amor natural, ¿cómo le dicen? El amor erótico, que es romántico de de una esposa a un esposo, no de un hombre con hombre, mujer con mujer. Eso no es de Dios, es una perversión del enemigo. Dice, porque en el versículo dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado de la buena nueva. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Quédense allí, vámonos a primera de Juan, capítulo 3. Vengo a anunciarte que hay poder sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder sin igual poder en la sangre que él vertió. Y hay salud sin igual salud. Primera de Juan capítulo 3, vamos a empezar en el versículo 3. Cuando lo tengan, digan amén. 1 John chapter 3, and we're going to start at verse 3. When you have it, say amen. ¿Lo tienen? Vamos a tocar este punto. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Y qué es lo que trae? ¿Qué es lo que produce la fe? Esperanza. Y dice aquí, en el verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿en quién? Hay poder sin igual poder. ¿En quién? En Jesús, que murió. Dice aquí, todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Pero mira lo que dice, nos regresamos a Hebreos capítulo 2, dice aquí, capítulo 4, versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Cuál es esas buenas nuevas? Que en él hay vida. Y si creemos en él, se purifica. ¿De qué? De toda maldad. Mira lo que dice. Pero no les aprovechó el oír la palabra. Y mucha gente está aquí, ya se ha sintonizado, ha estado sintonizándose por años, por cualquier tiempo que Dios te ha traído a este ministerio. Pero este ministerio no estamos hablando de los Holy Saints, estamos hablando del ministerio del Evangelio del Señor Jesús. Muchos lo reciben, lo oyen, pero no lo aplican. Y están en el ciclo de la repetición. Lo reciben, se arrepienten y luego ahí viene la prueba. Y ahí viene la caída. ¿Cómo podemos llegar a no caer, hermanos? ¿Cómo podemos llegar a ese punto? Nos regresamos a primera de Juan capítulo 3. Vamos al versículo 4. Te quiero dar vida esta mañana, amén. Todo aquel que comete pecado, ¿qué dice? Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el pecado, él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. ¿Para qué apareció Cristo Jesús? Para quitar el pecado. Y si vino a quitar el pecado, es para nosotros, pero para llegar al punto de saber, pues porque mucha gente tiene un camino, como dice, tiene un camino de piedad, pero el fin de él es muerte, porque se quieren justificar que yo no hago estas cosas. Mira, primera, vámonos a Gálatas. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 5. ¿Lo tienen? Galatians chapter 5. I'll try to be quick with this in the name of Jesus. Porque todos dicen, ay hermano, pues es que todos pecamos, hermano, todos batallamos con esta carne, mi hermano, y ustedes predican un mensaje. Mira, la palabra es para corregir, es útil para enseñar, para corregir, para exhortar, para instruir en justicia. Exhortar no significa que
no hagas esto, no hagas el otro, no hagas allá. No son no son una bola de leyes o muchas leyes, así que, pues no. Es para instruirte en el camino de la verdad y la vida. ¿Ven? Pero mucha gente dice, no, pues yo estoy bien, yo no le hago daño a nadie, yo nomás me tomo una cervecita, ahí viene football season, ahí vienen los Cowboys, le voy a echar ganas y voy a aprender mi vela y orar por mis Cowboys. Una cervecita no hace nada mal. Yo no le hago nada a nadie, yo estoy casado con una mujer, pero allá están viendo todo tipo de calzón, mira, no está haciendo nada, pero el corazón y la mente está haciendo todo. Y Dios es el que escudriña ese corazón. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagéis los deseos de la carne. Primera, en capítulo 3 de San Juan, versículo 6, dice que el que es nacido de la carne, carne es. Todo humano que fue nacido, todo cotuleño, todos los que están en las redes sociales, salieron de una mujer, del vientre de una mujer. ¿Ok? Lo que es nacido de la carne, carne es. Todos empezamos de chamaquitos, salimos de bebés, chamaquitos, adolescentes, jóvenes, adultos. Y aún así hay adultos actuando como niños, porque les están diciendo, mira, aquí se le empieza a decirte, el primer punto te está diciendo, no andes conforme a los deseos de la carne. La carne te va a llevar a hacer cosas que están en contra de Dios. Mira, dice aquí en el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y esos se oponen entre sí. ¿Cuántos de aquí han querido ponerse en esa mentalidad de, man, I need to get myself together, I need to go to church, man. Andas ya bien borracho, bien marihuano y tengo que ir a la church. Porque el espíritu dentro de ti quiere avivarte, quiere resurrección. Hey, ¿qué estás haciendo? Ese es Dios llamándote la atención. Oye, hey. Pero se oponen uno con el otro. Empieza la batalla de la fe. La fe quiere avivarte tu espíritu, lo que has oído en las redes sociales, lo que has visto en tu primo, en tu hermano, en tu carnal, como que, oye, entonces ya me estoy haciendo viejo, ya no puedo estar de mujer en mujer y de barra en barra, oye, ya las crudas me duelen. ¿Tú qué tienes que hacer? Empieza el Señor ¿cómo se dice? A lidiar con tu corazón. Tu conciencia empieza a decirte, ya estás. Tu conciencia te dice, no vayas para allá. ¿Cuántos de aquí cuando andaban en el mundo, cuando andaban allá en el pecado, ibas y algo te decía ahí, una voz que oías muy chiquita que te decía, no vayas para allá, no te metas con esa persona, no hagas esto, no hables así? Y tú te decías, ¿qué es eso? ¿Quién es eso? Es la conciencia del espíritu que te lleva a la verdad, pero la ignoraste tiempo con tiempo porque te diste a los placeres, porque estabas muerto o muerta al pecado. Por eso Pablo dijo que cuando yo vi la ley, me trajo muerte. ¿Por qué? Porque me dijo, no codiciarás. Oso, si codicio, eso es pecado delante de el que infringe la ley. La ley nos enseñó que estábamos sucios. La ley nos enseñó que necesitábamos un Salvador. Nos enseñó. Por cuanto la ley no te pudo salvar, la esperanza tuvo que venir en Cristo Jesús. Por eso el que infringe la ley, si vas y codicias, cometes adulterio, si estás idólatra y estás ahí postrándote detrás de vírgenes y que sean santos y que esto ya estás orándole a una medalla, estás infringiendo la ley. Y el que infringe la ley no conoce y no lo ha visto. Por eso vengo a declararte, por eso apareció el Hijo de Dios para quitar el pecado. Y se apareció en espíritu y ahora Él busca a aquellos que le sirvan en espíritu y en verdad. ¿Estamos entendiendo? Porque todos dicen, no, pues todos pecamos. Mira lo que dice aquí en el versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Porque la carne va a querer ir, híjole,
Yo voy a querer decir, está haciendo calorcito, con una cervecita y que esto para allá. Pero el Espíritu te está diciendo, no, eso es en contra de Dios, porque si entra una cerveza y una no es ninguna, pues sigo tomando. Porque lo estás haciendo con el deseo de darle placer a ti y no a Dios. Porque ¿quién es el que te da placer? ¿Quién es el que te da vida? ¿Tú? ¿Tú te levantaste esta mañana? El que te levantó, el que te trajo aquí, que te dio todo lo que tú tienes. Te lo dio Dios. Y lo vas a tratar porque dice que el templo del Espíritu Santo eres tú, tu cuerpo. Y si tú llevas este templo del Espíritu Santo a pecar, te va a destruir a ti. Mira, sigamos leyendo, porque no quiero condenarte, quiero darte vida. No me arrepiento si estas palabras, como dice Pablo, si estas palabras te ofenden. Porque si te trae al arrepentimiento, yo no tengo nada de qué arrepentirme porque te trajo vida. Amén. No lo digo para decirte, oye, usted te cree, no, yo también tengo que levantarme y pelear la buena batalla de la fe. Pero te lo digo por experiencia, que Dios me ha traído de un lugar muy oscuro y me ha dado vida. Me da esperanza cada mañana que me levanto. Ya están los problemas, como que, ¿qué vas a hacer ahora, ¿Te vas a preocupar? Mira que esto y no. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, no temerá alguno. Yo a quien le temo, yo tengo un Dios que le sirvo, porque hay poder sin igual poder en Jesús. Y empiezo a alabarle. ¿Por qué? Porque yo conozco a mi Dios. Te estoy tratando de presentar este Dios para que cuando vengan las ansiedades, los problemas, lo que dice aquella gente, lo que está diciendo Sancho y Pancho, mira, hay poder. Oras por ellos, ahora ya no los ves con ese corazón, porque Dios te tiene que quitar ese corazón de piedra. Por eso viene el martillo, como dice la canción de Alex Campos: al taller del maestro vengo, y allí me curarás, tomarás entre mis manos, y agarra el martillo, dice, y aunque me duele ayudará para conocerle y entenderle, a saber que nada merezco. Cuando tú vienes y te das a rendir, mira lo que dice, sigamos leyendo en el versículo 18. Vamos a terminar el 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Mira lo que dice. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Ahora, mira lo que dice. El que infringe la ley, que dice ahí, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero mira, lo dice en el versículo 18, pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Todos dicen, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces continuaremos en el pecado, que la gracia de Dios abunde. De ninguna manera. Si estás en pecado, estás bajo la ley, que es la ley de la muerte, porque estás infringiendo la ley de Dios. Amén. Mira lo que dice en el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Si estás caminando en la infracción de la ley, cometiendo pecado y justificando tu pecado, dice aquí, y manifiestas son las obras. Ahora tú vas a manifestar el que vive en ti. Y míralo, dice en el 1 Juan capítulo 3, en el versículo 4, o en el versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 5 dice, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que infringe la ley, y dice, a cualquier pastor, hay de ustedes pastores, porque mucha gente no puede recibir esta enseñanza porque está bajo de una enseñanza, de una doctrina, y son doctrinas de demonios. En 2 Timoteo capítulo 4, que en los últimos tiempos va a haber muchos con comezón de oído y se van a hacer ministros para darles doctrinas, enseñanzas de demonios. Y las enseñanzas de los demonios te van a decir, pues es que todos pecamos, somos pecadores.
Pero mira, yo vengo a decirte lo que el Evangelio dice. Las buenas noticias del Evangelio es que Jesús apareció para quitar el pecado. Y son manifiestas las obras de la carne, que son adulterio. ¿Cuántos aquí están casados? O más bien deben de estar casados. Están viviendo. Es que tenemos que hacer el pre-trip. Tengo que ver si yo puedo vivir con esta persona. Viviendo allí juntos y no casados. Es común aquí en Cotula. Más bien en Cotula, en San Antonio, en El Paso, en Juárez, donde tú quieras. Es común ahora. We're married by common law. ¿Y la ley de Dios qué? La ley de Dios dice que si el hombre dejare a su madre y a su padre y se uniere a su esposa. Pero no me gusta esa muchacha para ti. No me gusta, no me cae bien, no la tolero. Y ahí andas, no, pues, hágase hombre, tome decisiones correctas, pero más la decisión antes de pensar de casarte, arrepiéntete. Ven a Cristo para que te lleve en las sendas de justicia, en la verdad. No que andes allí haciendo, como dicen aquí, huercos donde sea. Chavalos aquí, chavalos allá, y tienes 20 años y ya tienes 4 hijos y 3 baby mamas. Bendito Dios. Mamá y papá, ¿qué estás haciendo? Let's come back to the Lord. Te estoy enseñando que la ley dice que estas son manifiestas las obras del adulterio. Es que son mis niñitos, mis bebecitos. Y eso te va a llevar al infiernito, porque has cometido y infringido la ley del Diosito que tienes en tu corazón, y es el diablo. Porque si tú te arrepintieras y conocieras este Dios, oh my goodness. Mira, dice, pero si manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Ay, Dios mío. ¿Sabías que sexo fuera del matrimonio, siendo casados, todos piensan que pues no puedes cometer fornicación si estás casado? Sexo fuera del matrimonio es fornicación. Si yo, ni Dios lo mande, me voy y me meto con Sancha Pancha, eso es fornicación y adulterio delante de Dios. Entonces, si están cometiendo el acto de la fornicación, que una mujer se mete con un hombre, hoy se están metiendo hombres con hombres y mujeres con mujeres, y hasta con animales. Ese es un acto de fornicación. Son más los dos. Igual, dice, inmundicia. Estás viviendo en la inmundicia, en los deseos, en los placeres, en la cervecita, en la condenación, que viene alguien a la iglesia que no te cae bien. Inmundicia, inmundo, lascivia. No tienes, ¿cómo se llama? No tienes hiene. Te tomas un 18-pack. No, apenas estoy empezando. Te echas todo un keg. No, apenas estamos agarrando. Oye, ya fuiste, te acostaste con todo el bloque y quieres echarte el otro. Eso es lascivia, no tiene hiene. El pecado no tiene hiene. ¿Cuántos de aquí han visto cómo se llama los drogadistas, cómo se llaman los tecatos, como les dicen? Empiezan y ya dejas de hacer, se van a rehab y luego regresan, y luego que de repente, ¿cuántos años tienes? 25, te ves como de 85, porque el pecado es para destruirte. El pecado te trae destrucción a tu mente, a tu cuerpo. ¿Qué no ves que el enemigo vino a robar, a hurtar y a matar? Pero Dios vino a darte vida, y vida en abundancia. Pero todos quieren verlo. No, es que si Dios no me da mi Cheyenne del 2024, yo no quiero servirle a ese Dios. Yo quiero servirle a Dios que me dé propiedades, como dice, y montañas y cerros y dinero. ¿Quieres conocer a este Dios por la plata? El Dios que yo te estoy diciendo te da paz en medio de la tormenta, mi hermano. Aquí en el corazón.
habita allí. Te enseña cómo ser sufrido con la gente, cómo orar, te enseña cómo te abre y te da las llaves de esta escritura, te llena, pero la cosa es, te lo puedo predicar, pero lo quieres. Do you want it? Do you want to be saved? Do you want to be delivered? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser completamente libre? ¿Quieres ser tú sano? ¿Quieres vivir una vida de gozo? Que no necesitas instrumentos. Lo único que necesitas, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las palmas. Y si me faltan las palmas, yo le alabo. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. ¿Y qué pasa? Es que ya me fui con él. Yo no necesito música porque tengo un gozo de mí, porque me ha librado de la maldad y el pecado. Estoy rodeado de problemas, estoy rodeado del pecado, pero me ha dado libertad. Do you want it? ¿Quieres esta libertad? Que te dejes de estar cortando, que te dejes mirándote en el espejo, estoy feo. No, do you want it? ¿Quieres ser libre? Que cuando te mires el espejo, mires y bendito Dios, Dios me hizo en la imagen de su gloria. Aunque me salga una espinilla aquí en la nariz, no me importa. Dios me hizo en su gloria. Porque en Isaías 53, Él vino para no ser deseado. No vino en forma así como Leonardo DiCaprio. Él no vino así para que esbelto. ¿No? Humilde. ¿Cuántos hice este ejemplo en el Bible Study? ¿Cuántos de ustedes han visto a una mujer bien bonita y miran a la esposa y como que es como mirar a Sister Toya, a mí? Oye, hermana, ¿de verdad lo quieres, verdad? ¿Por qué? Y cuando llegas a conocer y hablar con ese hombre, bendito Dios. ¿Por qué mata a la mujer? No la mirada. ¿Cómo estás? Jesús no vino a decirte, vino a declararte, hay vida y vida en abundancia. Él vino a darte vida, Él vino a darte la palabra. Para cuando lo veas, no lo veas por lo que es, sino no lo sirvas por cómo se mire, pero por lo que Él dice. Yo quiero vivir por esas palabras de vida. Y hasta ahorita se está testificando de ese hombre que dio la doctrina del Padre, del Espíritu, que ahora está en Cristo Jesús para nosotros recibirlo. Come on, man, there's freedom. Ahí hay libertad. Nos regresamos a Primera de Juan, capítulo 3. ¿Quién vive? Cristo. Come on. Y a su nombre. Gloria. Y Cotula. Gloria a Dios. Arrepiéntate, Cotula. Man, it feels good to be preaching out here. Feels good. Come on, thank you, Jesus. Keep us in this place, Lord. Se siente mejor, no se siente como se está constrained. Que salga la palabra. Arrepiéntete, Cotula. Come on. A los 4 cabos de la tierra. Que llegue esta palabra. Come on, thank you, Jesus. Que no nos dejemos guiar por las redes sociales. No, hombre, vámonos allá a la esquina a predicar este evangelio. Come on. Porque hay poder. Come on, thank you, Jesus. Sorry. I got a joy in my heart this morning. God is good. Aleluya. ¿Qué dice aquí en el verso 6? Todo aquel que permanece en él. Come on, no peca. No peca. Ay, hermano, pero todo el que permanece en él. No peca. No peca. Aleluya.
Yo permanezco en Él, me levanto. Ay, yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma. Pero no tenemos para la renta, no tenemos para esto, viejo. ¿Cómo le vamos a hacer para cómo le vamos a hacer para la semana? Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Pero viejo, ¿cómo le vamos a hacer? Mira, el niño se está enfermando. Mira, el doctor dice esto. Mira, me duele la espalda, que esto y que el otro. Estamos en negativo en el banco. ¿Cómo le vamos a hacer? If you only knew that I have a God. Tengo un Dios que cuando yo permanezco en Él, no te preocupes, hijo mío. Yo me voy a mover en el inmundo y decirle, toma todo lo que necesitas y más. Come on now. We serve a good God. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Por eso se ha manifestado Dios en este ministerio, en este santuario llamado Emmanuel, para reflejar a Jesús, que es el Cristo, para darte libertad. Si permaneces en Él, no pecas, porque hay libertad en Él. ¿Cierto o no, pez? Libre. Come on. Gloria a Dios. Somos libres. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Pero hermano, el único perfecto es Jesús. Ok. Tú dices que nadie es el único perfecto que pudo cumplir esa justicia, la ley, lo que pudo testificar, el que abrió el mandamiento, el que abrió la ley, el que enseñó, el único que lo pudo hacer es Jesús. Tienes razón, nadie es perfecto más que Jesús. Y nadie pudo ser perfecto para hacer eso. Se le fue dado al Hijo de Dios. Y ahora que el Hijo de Dios ha resucitado con todo poder. Ahora dice Pablo, ya no vivo yo. Entonces, si Cristo vive en ti, ¿por qué dices que nadie es perfecto? ¿Ah? En Mateo 5:48 dijo, ser perfecto como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Y por eso apareció el Hijo de Dios para quitar el pecado. Y si Dios quitó el pecado, ¿por qué permaneces en el pecado cuando ya lo quitó? Y si permaneces en Él, dice la Escritura que no pecas. ¿Por qué? Porque Él te lleva a toda verdad. Para no cometer ¿qué? Aquellas cosas. ¿Cuántos de ustedes han lidiado en su caminar en Cristo con la envidia? ¿Cuántos? How many of us have dealt with envy in our walk with God? ¿Sabías que eso no eres tú? Pero la tentación, el enemigo, te hace pensar que ese eres tú. Así es como piensas. Te viene y te pone dardos del enemigo, dardos de fuego, diciéndote, mira, ¿ya viste cómo te miró? Y de repente empiezas tú a pensar, sí, ¿verdad? Sí me miró así. Sí, ¿verdad? No me quieren, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Empiezas nomás a decir, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Por eso apareció el Hijo de Dios para quitar ese pecado. Cada en la conciencia tuya. Por eso vino a llenarte y quitarte ese pecado que te lleva a apartarte del cuerpo de Dios. Mira, dice que Él apareció. Mira, sigamos leyendo aquí para enseñarte. Dice, ¿dónde estamos? Verso 7.
Hijitos, nadie nos engañe que el que hace justicia es justo como Él es justo. Y si estamos en Él, no cumplimos la ley del pecado, porque Él ya murió. Capítulo 3 de Juan, versículo 7. Dice, no te maravilles, mi hermano, que yo te digo que es necesario nacer de nuevo. Amén. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Porque tienes que entender que estás muerto. Estás viviendo en pecado. Y Dios quiere decirte aquí en el verso 8, el que practica el pecado es el diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto, si estás pecando, si estás en pecado, estás en envidias, en inmundicia, adulterio, fornicación, en las borracheras, en las orgías, andas haciendo todo esto que está escrito en la ley de Dios. Dice aquí que eres el diablo, pero te está dando vida y te está diciendo, para eso apareció el Hijo de Dios, para quitar las obras del, mira, dice aquí, para esto apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo. Nos regresamos a Hebreos capítulo 4. Amén. Ya entendemos esa pequeña fundación. Oh, glory be to God, man. I hope I try to be quick with this, okay? Y'all labor with me. I want to go deeper in this word, but may the Lord give you understanding. Que Dios te pueda dar entendimiento y sabiduría de poder recibir su palabra. Amén. Hebreos capítulo 4, versículo 3, dice, en el versículo 2 vamos a empezar, dice, porque también nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo. Dice aquí, venid a mí el que esté cargado y cansado, que yo os haré descansar, dice en Mateo 11, 23. Pero dice aquí en el versículo 3 de Hebreos capítulo 4, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice aquí que y aquellos quienes, en el verso 6, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. ¿Sabes qué produce el evangelio? Obediencia. Dice aquí, otra vez determina un día, hoy se determina. It's determined today. Se determina hoy. Dice, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis. ¿Quién tiene oído? Lo he dicho y lo digo, que el que permanece en él no peca, porque su simiente permanece en él y no puede pecar. Cuando eres nacido de nuevo, la simiente de Dios, el evangelio, las predicaciones, es sembrado en tu corazón para llevarte a no pecar.
Pero el punto de todo eso son dos palabras: si oyeres. If you hear. Porque muchos de nosotros, cuando les decimos a nuestras criaturas, no hagas eso, no vayas para allá, te oyen, pero no te escuchan. Porque si me escucharas, entonces harías lo que yo te dije, como yo te dije. Y muchos tienen oído, pero no oyen. Y te quedas en el punto donde dice: el que practica el pecado es del diablo. Yo no soy del diablo. Yo no soy del diablo. Te quedas ahí. No, ya me voy de esta iglesia porque lo único que hacen es condenar. Espérate, te faltó oír algo más. Te faltó oír. Por eso apareció el Hijo de Dios, para que desechar las obras del diablo. Alto allí, antes de que le hagas scroll. Diga: no, hombre, este hermano no sabe lo que está diciendo. No, espérate, time out. Para esto apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo. No son tuyas. Si entran los dardos del enemigo y te vienen y te dicen: eres bueno para nada, eres un flojo, estás feo, estás fea, empieza a decirte todo eso, y ves a una hermana, a un hermano que está sido bendecido. Ya ves, ellos sí obedecen a Dios, por eso Dios los bendice, y a ti no. Mira, ese ministerio está creciendo porque ellos sí predican el evangelio y ustedes no. No, Señor, esos no son pensamientos míos, esos son dardos del enemigo, porque yo sé y conozco al Dios y permanezco en él, y me dice que yo voy a abundar en él y no me puedo pecar. Yo sé que el Dios nos va a llevar a la meta y nos va a llevar al lugar santísimo, y en el lugar santísimo es él. Así es como desechas las obras del enemigo, mi hermano. Te doy dando esperanza, que no tienes que sentirte culpable porque vas a pasearte con tu familia, porque vas y te echas un taquito y comes tacos, ¿cómo se llama? Unos tacos de al pastor con mucho cilantro. Y te lo comes bien rico, y te dice: mira, la ley dice que si comemos de puerco te vas a ir. No, ya lo cumplió. Mira, lo que único que hago, lo bendigo. Gracias, Señor. Ve y vive una vida apacible. Ve, esfuérzate en el trabajo, esfuérzate en la escuela, esfuérzate en tu matrimonio, esfuérzate en conocer a Dios, esfuérzate. Y dile que te lleve de gloria en gloria. Métete en lo profundo. Él se te ha dado a ti todas las llaves de la santidad, que tú puedas entrar al lugar santísimo. Antes, para llegar a ese lugar santísimo, tenía que nomás ser los sacerdotes, tenía que pasar tradiciones, y ahora no. Dios removió todo eso. Y ahora tú puedes entrar a ese lugar santísimo con alabanzas, con gozo. Decirle: Señor, quítame esto, ayúdame en esta área. Y te lo garantizo, con los $2 que tengo en la cuenta de cheques, te lo garantizo que te lo quita. Que cuando venga y estés ahí lidiando, el enemigo te está diciendo: mira, esto, vete para allá, vete para acá, y te está todo con cualquier cosa con lo que lidiabas antes de venir a Cristo. El enemigo lo va a usar. ¿Sabes por qué? El enemigo viene y te ataca. Porque si oye y hace todo lo que está diciendo este siervo, la voy a perder, y lo voy a perder. Porque el mensaje del evangelio es que Cristo ya quitó el pecado, pero yo no permanezco en él. Yo no permanezco en el pecado, yo permanezco en él. Esas son las buenas nuevas. Me estás diciendo que si yo pongo mi fe en este Jesús, entonces, si yo le oro a este Jesús sin verlo, pero creo en él, él me ayuda. Oh, if you only knew. Porque estaba un ciego, no podía ver nada. A ver, cierra tus ojos y dime qué ves. Pues nada. Había un ciego, y pasando por allí, dijo: Jesús, hijo de David. Y no lo vio, no lo había visto.
pero su espíritu lo conocía. Estaba ahí arrumbadito. ¿Cuántos de allí han visto los cieguitos que están allí arrumbados? Así estaba. Jesús, hijo de David. Se paró Jesús y dijo: ¿qué quieres? Antes de que le preguntara, él ya sabía: abre tus ojos. Y por eso estás aquí sintonizándote. Te vas a sintonizar en YouTube, porque tu espíritu está diciendo: Jesús, hijo de David. Está diciendo: es verdad lo que está diciendo este cabezón. Sí, es verdad. Porque si supieras de dónde me sacó y dónde me tiene, si supieras la vida que yo vivía en la mente, en la tormenta que yo vivía en mi mente, en mi corazón, y ahora yo estoy en paz. Mira, dice aquí en el versículo 7, otra vez determina un día hoy diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. No lo endurezcas. Mira, aquí hay testimonios y testimonios de lo que Dios puede hacer en tu vida. No tienes que permanecer en esa mentalidad. No tienes que permanecer en ese ciclo de la vida, en esa rutina del pecado y del arrepentimiento. No tienes, porque ya Él apareció para quitarte eso. Ponlo en Él, ora a Él, cree en Él y vas a vivir en Él. Sigamos leyendo y con esto termino. Mira, dice en el versículo 8: porque si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en reposo, en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Quieres entrar a su reposo? Do you want to enter into his rest? ¿Qué dice aquí en el versículo 10? Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Para eso apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo. ¿Y cómo las desechó? Entró a su reposo. Es lo que significa el día de reposo. He reposado de las obras de maldad, del pecado, de la inmundicia, porque en Él yo tengo y en Él permanezco y en Él no hay pecado. Quiero que entendamos esta parte de primera de Juan capítulo 3 en adelante. Del verso 3 al verso 9. Porque nos dejamos guiar mucho por los corazones. Y el Señor nos ha dicho que el corazón es perverso. ¿Quién lo conoce? Por eso entró al corazón para que Él habitara allí. Pero sigues tú desechándolo a Él, porque las obras de maldad te siguen condenando y te siguen atado. Estás atado a las obras de maldad. Por eso apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo. ¿Qué dice en el verso 11? Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Let us labor therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. Dice aquí, procuremos. ¿Quién de aquí sabe qué significa esa palabra? Procurar. En otras palabras, es cuidar. ¿Verdad? ¿Quién de aquí cuida de sus hijos? ¿Para qué? Para que nadie les haga daño, ¿verdad? Y si
Ellos tienen que tener lugares, ¿cómo se llama? How can I say safe spaces? Lugares seguros, donde se sientan amados, donde se sientan seguros. Y en ese lugar debe de haber amor, debe de haber disciplina, debe de haber justicia, porque nosotros, así es donde, así como nosotros tenemos, por eso tenemos que tener un corazón como un niño, porque cuando estamos en Él hay vida, hay victoria, hay amor, hay paz, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, hay disciplina. Pero muchos de aquí que cayeron en el ejemplo de Israel cuando fueron sacados de Egipto, continuaron en la desobediencia porque no aceptaron aquella cosa y no la oyeron. Mira qué dice en el verso 2, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Sabes qué? Porque no es conveniente a mí, porque no me conviene a mí esta palabra, entonces no la voy a recibir, porque no me está diciendo lo que yo quiero. Me está diciendo que yo soy pecador. Y si soy pecador, pues entonces, ¿para qué me vino Jesús? ¿Para qué vengo a la iglesia? Empiezas, porque ahora estás haciendo pretexto para no recibir aquello que te va a salvar. Y el Señor vino a decirte, vine a darte vida y vida en abundancia. No va a haber excusa, mi hermano. No hagamos excusas del pecado. Condénalo y dile, Señor, para eso fuiste tú condenado, para yo vivir. Ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que caminan conforme al Espíritu y no conforme a los deseos de la carne. Eso va a ser la semana que entra, Dios mediante. Pero quiero leerte este último texto. Procuremos y cuídenos lo que Dios nos ha dado. Nosotros, yo y el pastor, debemos de procurar cómo vivimos, cómo nos conducimos. Procurar. Nomás porque Dios te usa y porque Dios y sientes el Espíritu Santo. Procura. Cuida lo que tienes. Procura, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo, para que tú ahora no seas ejemplo. ¿Cuántos de ustedes, madres, padres, cuando ven a aquellos que andan allá de drogadictos, ahí anden viviendo una vida? Porque mi mamá y mi papá me lo hacían. Mira, si no te portas bien, vas a andar como aquel niño, ¿eh? ¿Cuántas veces no te lo hizo nuestro Rosa? ¿Cuántos de nosotros no lo hicieron? Que ahí andamos. Mira, si sigues así como andas, vas a terminar en la cárcel o muerto como aquel. Procuremos al no caer como aquellos que cayeron en el ejemplo por desobediencia. ¿Y cómo podemos procurar? ¿Cómo podemos procurar? El que permanece en él no peca. Así es como procuras. Cuando permaneces en él, él te guarda. Y el que permanece en él no peca porque su simiente permanece en él y no puede pecar. Así es como procuras tú caer en el pecado y ser un ejemplo a aquellos que caminaron en desobediencia. Does that make sense? Un aplauso al Señor. Bueno, un aplauso fuerte, hombre, que se oiga aquí en Cotula, que se oiga, que este pueblo está lleno de victoria, si estamos en un edificio o no, si estamos aquí afuera o no. Que se oiga, gloria a Dios, gracias Señor, que hay vida, que nos diste una palabra, Señor, y yo la recibo, gloria a Dios. Amén. Facebook y YouTube, ven al arrepentimiento, Cristo te ama. Déjame orar para que tú puedas recibir esta palabra y Dios te pueda abrir el entendimiento, para que sepas que tú le sirves a un Dios justo, un Dios lleno de poder, porque hay poder en él. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, esperemos que esta palabra pueda, no esperemos, sabemos que tú vas a llegar a esta palabra, a aquella persona, aquel matrimonio, aquel hombre, mujer que está lidiando con la confusión
encontrar identidad en hombres, en mujeres, en el cigarro, en el pecado. No hay identidad. Señor, que este mensaje llegue a los corazones de esas personas y que encuentren identidad en ti, Jesús, y vida en ti, para permanecer en ti, y que las obras de maldad no tomen ocasión de caída en su corazón, Señor, en sus mentes y en sus espíritus. Tócalos y llénalos, levántalos y restáuralos esta mañana. Llega a sus corazones y penetra en sus mentes, y que ninguna arma forjada prospere contra aquellas almas que quieren servirte en espíritu y en verdad. Tráela, Señor, para que te conozcan y permanezcan en ti y digan que yo no cometo pecado porque Él está en mí. Amén. Y lo digan y lo proclamen en toda la tierra. Amén. Así como lo estamos proclamando hoy, lo vivimos hoy y lo declaramos para los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. Amén, amén, amén.